14 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para la que oportunamente fuimos convocados. Por lo cual, declaro formalmente instalados los trabajos de esta sesión pública y solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar el pase de lista de asistentes, hacer constar el quórum e informar sobre los asuntos del orden del día de esta sesión extraordinaria, siendo las 11:09. Con su permiso, Presidenta, pase de lista. Maricela Reyes, consejera presidente. Consejeros electorales. Almadelia Eugenio Alcaraz. Rocío Calleja Niño. Jorge Valdés Méndez. Leticia Martínez Velázquez. René Vargas Piñera. Felipe Arturo Sánchez Miranda. Representantes de partidos políticos: Valentín Arellano Ángel, representante del Partido Acción Nacional; Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional; Ramiro Alonso de Jesús, representante del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Salazar Rodríguez, representante del Partido del Trabajo; Juan Manuel Macías Mollorido, representante del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Zúñiga Escamilla, representante del Movimiento Ciudadano; Gerardo Robledado, representante del Partido Nueva Alianza; presente. Rubén Cayetano García, representante de Morena; José Antonio Montes Vargas, representante del Partido Humanista; Benjamín Ruiz Galeana, representante del Partido Encuentro Social; y Rubén Valento Cantor, representante del Partido de los Pobres; o Ricardo Ávila Valento. Presidenta, con ustedes están presentes 7 consejeros y 9 representantes de partidos políticos. En consecuencia, existe quórum de asistencia y de votación para designar legal y válidamente. Por cuanto hace los puntos del orden del día, se someten a consideración los siguientes: 1. Lectura de las actas de la 7ª y 8ª sesiones extraordinarias de fecha del 10 y 11 de octubre del año 2014, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobación de su caso. 2. Informe 052, diagonal-C, diagonal 28/10/2014, relativo al vencimiento del término de ley para impugnar los acuerdos aprobados en las próximas pasadas sesiones extraordinarias de fecha 10 y 11 de octubre del año 2014, respectivamente. 3. Informe 053, diagonal-C, 28/10/2014, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral del Estado de fecha 20 de octubre del año 2014. 4. Informe 054, diagonal-C, diagonal 28/10/2014, relativo a la solicitud de consulta ciudadana que formuló el gobernador constitucional del Estado de Guerrero. 5. Intervención de representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo electoral respecto a la designación del actual gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Guerrero, doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez. 6. Dictamen 04, diagonal-CAUT, diagonal 15/10/2014, que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y resolución 017, diagonal-C, diagonal 28/10/2014, relativa a la medida cautelar solicitada por el quejoso Rubén Cayetano García, representante de Morena, acreditado ante el Consejo General de este Instituto Electoral, dentro del expediente de queja IEPC, diagonal 2TC, diagonal PACO, diagonal 008, diagonal 2014, aprobación en su caso. Y 7. Dictamen 03, diagonal CPP y diagonal 24/10/2014, que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y resolución 018, diagonal-C, diagonal 28/10/2014, relativa a la modificación de los documentos básicos del Partido de los Pobres de Guerrero, aprobación en su caso. Servida, Presidente. Gracias, señor secretario ejecutivo. Señoras, señores integrantes del Consejo General, se somete a su aprobación el orden del día para la presente sesión extraordinaria. Quienes estén por la aprobación, sírvanse votar de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad de votos. En desahogo del primer punto del orden del día, esta presidencia somete a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de las actas de la 7ª y 8ª sesiones extraordinarias
de fecha 10 y 11 de octubre de 2014, celebradas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Si alguien desea hacer uso de la palabra, si no, sometería yo a la aprobación la dispensa de las lecturas de las actas referidas. Quienes estén por la aprobación, sírvanse votarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. En desahogo del segundo punto del orden del día, correspondiente al informe 052, diagonal SE, diagonal 28-10-2014, relativo al fenecimiento del término de ley para impugnar los acuerdos aprobados en las pasadas sesiones extraordinarias de fechas 10 y 11 de octubre del año 2014, respectivamente, solicito al secretario ejecutivo que en desahogo de este punto dé lectura a los puntos resolutivos del informe, de lectura al informe que nos ocupa. Con su permiso, Presidenta, informe 052, con fecha 10 y 11 de octubre del año 2014, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero llevó a cabo su séptima y octava sesiones extraordinarias, en las cuales se aprobaron por lo que corresponde a la primera 5 acuerdos y en la segunda un acuerdo. En virtud de lo anterior, el término que se refiere en los artículos 11 y 44 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, para interponer el recurso de apelación en contra de los acuerdos aprobados en las decisiones referidas. En ambas se empezó a correr a partir del día 12 de octubre del año 2014 y finalizó las 24 horas del día 15 de octubre del mismo año, no habiéndose interpuesto ante ese instituto recurso de apelación dentro del término legalmente concedido. Lo que se informa a este Consejo General para los conocimientos y efectos legales conducentes. Servida, Presidenta. Gracias, señor secretario. Hemos escuchado el informe de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz. Toda vez que no hay intervenciones, en desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al informe 053, diagonal SE, diagonal 28-10-2014, relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto Electoral del Estado de Guerrero de fecha 20 de octubre de 2014, solicito al secretario ejecutivo que en desahogo de este punto de lectura del informe de referencia. Con su permiso, Presidenta, informe 053. Como lo disponen los artículos 201 y 202 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la Junta Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero se integrará con el secretario ejecutivo, el presidente de la Comisión de Administración, el director interno del Instituto Electoral y con los directores ejecutivos de Organización y Capacitación Electoral, Jurídico, de prerrogativas y partidos políticos, de administración y el de informática, sistemas y estadística. Esta será presidida por la presidenta del Instituto Electoral y se reunirá por lo menos una vez al mes. Atendiendo a las disposiciones referidas, se comunica al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que con fecha 20 de octubre de la presente anualidad se llevó a cabo reunión de la Junta Estatal, desahogándose el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Información relacionada con las reuniones de trabajo con los encargados de las direcciones ejecutivas de este organismo electoral, de seguimiento a las actividades del proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015 y 3 asuntos generales. Lo que se informa al Consejo General de este instituto en términos del artículo 189, fracción 31ª de la ley electoral vigente para los efectos legales correspondientes. Servida, Presidenta. Gracias, señor secretario. Hemos escuchado la lectura del informe 053, diagonal SE 28-10-2014. Si alguien desea hacer uso de la palabra relativo a este punto. De no ser así, en desahogo del cuarto punto del orden del día, correspondiente al informe 054, diagonal SE, diagonal 28-10-2014, relativo a la solicitud de consulta ciudadana que formuló el ciudadano Eladio Aguirre Rivero en su carácter de entonces gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Solicito
solicito al secretario ejecutivo que en desahogo de este punto de lectura el informe que nos ocupa. Con su permiso, presidente, informe 054, que mediante escrito de fecha 10 de octubre de la presente anualidad, recibido el 14 del propio mes y año en la presidencia de este organismo explorador colegiado, el licenciado Ángel Hilario Rivero, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana su intervención para llevar a cabo de manera conjunta una consulta ciudadana en la entidad, con el fin de que fuera consensada la ciudadanía guerrerense si debía permanecer en el cargo como gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Con motivo de lo anterior y previa convocatoria a otra reunión de trabajo celebrada el 14 de octubre del presente año, los integrantes del Consejo General concluyeron y aprobaron lo siguiente. Resultan improcedentes las figuras de referéndum y plebiscito por encontrarnos en pleno desarrollo del proceso electoral del gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos. Además, por las consideraciones expuestas y por analogía, este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se encuentra imposibilitado legal y materialmente, tanto para desarrollar como para coadyuvar en el proceso de consulta ciudadana solicitado. Lo que se hizo de conocimiento al Ejecutivo Estatal mediante oficio número 1148 de fecha 14 de octubre del presente año, anexándosele copia certificada de la minuta de trabajo correspondiente. Lo que se informa al Pleno de este Consejo General para todos los efectos legales correspondientes. Servida, Presidenta. Gracias, señor secretario ejecutivo. Hemos escuchado el informe de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz sobre este punto, tiene la palabra el representante, el licenciado Gerardo Robles Dávalos, representante del Partido Nueva Alianza. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, señor secretario técnico, señores consejeros, compañeros representantes de los partidos políticos. Es simple y sencillamente mi intervención versará sobre una observación en el segundo párrafo de este informe en cuanto a que señala a los integrantes del Consejo General concluyeron y aprobaron lo siguiente. Efectivamente, sostuvimos esa reunión de trabajo a partir de las 19 horas del día 14 de octubre, pero en esa reunión de trabajo, en la minuta correspondiente, no suscribieron el documento del compañero Ramiro Alonso de Jesús en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática y el compañero Rubén Cayetano García en su calidad de representante de Morena. Entonces, mi observación es de que se especifique que a excepción de estas dos representaciones se llegó al acuerdo correspondiente. Yo quisiera que lo sometieran a consideración si se incluye las omisiones de los compañeros representantes en este informe o que quede así. A fin de cuentas, la versión estenográfica dará cuenta de que la representación del Partido Nueva Alianza hizo la observación en comento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante de Morena, el licenciado Rubén Cayetano. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todos. Secretario ejecutivo, consejeras, consejeros, señores representantes de los partidos. Efectivamente, como lo menciona el representante del Partido Nueva Alianza, Morena, a través de su representante que tiene voz, no suscribió esa minuta, ese acuerdo. Lamentablemente, ante la prensa de este consejo, informó que era por unanimidad, independientemente de que quienes aprueban, pues, pero mencionaban a los partidos políticos, y por eso reiteré que este punto se tratara. Voy a hacer mi intervención de la siguiente manera. Aunque a estas alturas pareciera que ya no hay materia para hablar de la revocación de mandato y la desaparición de poderes que se dijo en su momento,
dada la licencia de Ángel Aguirre y la designación de un gobernador interino, el interés de esta representación para abordar el tema de la solicitud hecha por el entonces gobernador a este instituto para llevar a cabo una consulta ciudadana para saber si debería o no permanecer en el cargo es únicamente para señalar la forma errónea en que se tratan en reuniones privadas y no públicas temas que resultan fundamentales y de interés de la ciudadanía y del pueblo en general. El tema en su momento se solicitó a este órgano electoral, reitero, en su momento, no era menor, por lo que no debió tratarse en una reunión de trabajo y solo avisada de manera telefónica a los representantes de los partidos. Dicho asunto, como lo señalé en su momento, requería tratarse de manera pública y no en lo oscurito, para contestar a modo, como se hizo, del entonces titular del Ejecutivo, a quien en realidad le urgía la contestación. No es que le urgía al instituto para contestar como se contestó y para llevar a cabo una reunión como se llevó. Y es que se ha dicho por algunas consejeras y algunos consejeros, ojalá y se deslinde, que se debe ser institucional con el jefe del Ejecutivo, a quien precisamente en esos momentos, en ese tiempo, se le requería dinero, según oficio 1139 de fecha 13 de octubre de este año, en el que se le plantea una reconsideración de ampliación presupuestal, argumentos con los que Morena no coincide, en razón de que el arribo de recursos al órgano electoral no debe ser moneda de cambio, ni debe estar condicionado por ninguno de los poderes del Estado, pues en términos del artículo 175 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que establece que este instituto electoral es un órgano público autónomo, de carácter permanente, independiente de sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, entre otras. Toma forma, lo que vengo diciendo, con el oficio que suscribe usted, consejera presidenta Marisela Reyes, en el cual se dirige a Jorge Salgado Leiva, entonces secretario de Finanzas y Administración, y pretende fundarse en el artículo 22, fracciones 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y octavo, fracción 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Artículos, ley y reglamento que nada tienen que ver con este órgano electoral. En el caso del primero hace alusión a las dependencias del Poder Ejecutivo. Esto no es una dependencia. Y en el caso del segundo, habla de los financiamientos de inversión pública productiva. Es decir, absolutamente ajenos a la petición o casi ruego hechos por parte de este instituto. En Morena queremos exhortar a los integrantes de este consejo que se abstengan de seguir conduciendo a este instituto como si fuera una dependencia del Ejecutivo, violando absolutamente el carácter autónomo que debe salvaguardar este órgano electoral. No es una buena señal el conducirse a modo del Ejecutivo, en aras de presupuesto. Los invitamos a que se conduzcan con responsabilidad, solvencia y ética en la función de árbitros que les corresponde. El árbitro no debe andar contestando a modo de alguno de los poderes, aun y cuando no se tenga dinero o recurso para realizar las tareas de este organismo. La institucionalidad también significa respeto a la autonomía del órgano electoral, pues de lo contrario, de seguir así, este órgano electoral le extiende un cheque en blanco, como aconteció al entonces Ejecutivo del Estado. Muchas gracias. Sobre este punto tiene la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
Buenos días al Consejo General y con su permiso voy a manifestar mi inconformidad y mi rechazo total a la declaración que ha hecho el representante de Morena de que los acuerdos se hacen en lo oscurito. Aquí no hay nada en lo oscuro, nada en lo absoluto. Hay reuniones de trabajo y tenemos sesiones. Y todo se encuentra debidamente soportado con convocatorias y con oficios de trabajo y con las minutas correspondientes. La ampliación del presupuesto es en relación a la consulta de San Luis Acatlán que tenemos pendiente y que es un cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Federal Electoral. Quiero resaltar que este es un órgano ciudadano, independiente, con patrimonio propio, con un presupuesto que se aprueba en el Congreso del Estado y que la aprobación depende de la programación de gastos de este. Hay un rechazo total. Aquí nada se trabaja en lo oscurito. Gracias. ¿Alguien más sobre este punto? Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de las consejeras, de los consejeros y mis compañeros representantes de partidos políticos. ¿Por qué el ahora exgobernador planteó consultar a las y los guerrerenses sobre su permanencia como titular del gobierno del Estado? La conclusión es sencilla: el que nada debe, nada teme. Ángel Aguirre Rivero llega al gobierno del Estado con un bono democrático de una altísima legitimidad, con más de 200,000 votos de diferencia frente a su adversario más cercano, fracturando así al PRI autoritario de arriba abajo. Por ello, resulta pueril pensar que Aguirre haya dado la orden de privar de la libertad, se dice desaparecer, a los jóvenes estudiantes. Planteó consultar a la ciudadanía como fuente originaria del poder del pueblo, basado en las figuras de consultas ciudadanas establecidas en la Constitución. Sucumbir, sí, siempre y cuando la decisión se tomara desde el ágora de la democracia, partiendo de la máxima: el pueblo me eligió, que el pueblo me quite. Por los hechos delictuosos ocurridos en Iguala, tanto la Procuraduría del Estado como la General de la República iniciaron las indagatorias correspondientes. Sin embargo, en ninguna se señala como responsable el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En ninguna existe imputación directa en su contra y en ninguna existe ni siquiera indicio de que haya participado en los hechos delictivos. Por lo tanto, no existe responsabilidad penal en su contra. La responsabilidad nace cuando existe un nexo causal entre el hecho y el sujeto activo. En el caso, por supuesto, que no existe esa hilación entre el suceso y el exgobernador, y en consecuencia, por supuesto que es inocente. La Constitución federal y local establecen mecanismos para aplicar responsabilidades políticas a los servidores públicos por las conductas graves que sean imputables a ellos. En este caso, ni siquiera se inició procedimiento alguno en el Congreso local, y si bien es cierto que el Senado conoció de una denuncia de desaparición de poderes, es de advertírselo que no se satisfacen los supuestos que señala la ley reglamentaria. Es evidente que la responsabilidad es del gobierno de Peña Nieto, quien, por cierto, en Iguala tiene 2 batallones de militares, al CISEN, a Gobernación Federal. Por tal motivo llama la atención que no hayan advertido de lo que estaba pasando, y peor aún, es injustificable que no intervinieran para combatir a los delincuentes cuando estaba exactamente a escasos metros de los sucesos. El exgobernador Aguirre, lejos de litigar en los medios o en otras instancias en relación a la procedencia de la consulta o no, tomó la decisión de separarse del cargo con visión de un hombre de Estado, respetuoso de la ley y de las instituciones, para facilitar las diligencias del caso y restituirle a Guerrero la gobernabilidad de todo Estado democrático. Democracia ya
patria para todos. Es cuanto, consejero presidente. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre este punto que tiene que ver con el informe 054? En segunda ronda tiene la palabra el representante de Nueva Alianza. Sí, muchas gracias, presidenta. Únicamente porque me siento aludido, y yo creo que también ustedes como consejeros y los demás representantes de los partidos políticos, a los señalamientos y adjetivos que hace el compañero representante de Morena, que hasta espanta de honestidad tan valiente, de que Morena no comete errores ni cuando se equivoca. Es un déjà vu, un término francés que dice lo ya visto, ¿no? O sea, ya como los gatitos que se queman en la estufa, ya después no se acercan ni a la cocina. Pero yo quiero señalarte, compañero Rubén, fuiste convocado vía telefónica y no fuiste exclusivo en tu persona. Fuimos convocados todos vías telefónicas, y si hay alguien que me señale que soy mentiroso, que lo exprese al término de mi intervención. Llegaste a la reunión, que fue en la otra sala. No fue una reunión a oscuras, no fue una reunión con el afán de ayudar al gobernador, porque de querer pretender subordinar la autonomía al gobernador en turno, su contestación hubiera sido positiva, que sí se iba a realizar el plebiscito, lo que él estaba requiriendo, y prueba de que este órgano electoral apegado a los principios rectores que los rigen, le negó al gobernador lo que estaba pidiendo. Entonces no hay subordinación como tú lo estás señalando. Entonces no hay nada oculto ni acuerdos en lo oscuro como tú lo estás señalando. Tú estuviste, compañero representante, que a fin de cuentas te retiraste por X o Z razones, fue distinto, y que por eso no firmaste. Pero vuelvo a reiterar, cualquier adjetivo, cualquier señalamiento que ponga en tela de juicio la imparcialidad de este órgano electoral, lastima a la institución como tal, lastima a Gerardo en su calidad de representante de Nueva Alianza. Pues, ¿qué caso tiene que Nueva Alianza tenga un representante si a fin de cuentas se va a contraponer la normatividad a intereses ajenos a los principios rectores? ¿Sí? Esos señalamientos agravian, esos señalamientos lastiman. Cuando tú estuviste presente, supiste de qué se trataba el tema, simple y sencillamente no fue de tu importancia quedarte a deliberar cómo elaboramos esta minuta, donde están suscribiéndola los 7 consejeros, los representantes de los partidos políticos, a excepción del compañero del PRD y usted en su calidad de representante de Morena. Entonces, yo me niego a recibir ese adjetivo de que Nueva Alianza haga cosas en lo oscuro, de que Nueva Alianza haga cosas en contra de la normatividad, a que Nueva Alianza no apegue su actuar al marco de derecho que tenemos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el representante de Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Dicen el PRI, perdón, ando mal. Malo, no mal, ando bien. No, ando bien. Andamos bien en Morena. Que no hay nada en los oscurito, entonces ¿por qué no se hizo como aquí? Una reunión abierta, pública, convocada, extraordinaria, para tratar ese tema. Insisto, que le urgía al gobernador, no al instituto,
Cuando dice el representante de Nueva Alianza que yo estuve, que fui convocado como todos por teléfono, no son las formas, tiene que hacerse por escrito. De todos los representantes que estamos aquí, lo voy a decir respetuosamente para que no se oiga, pero que no se vaya a sentir muy sensible el de Nueva Alianza, es el más amanuense de todos los representantes del Consejo. Miren, que se le dijo que no. Pues es lo que quería. Ustedes no estuvieron en los foros cuando hizo la reforma de la Constitución. Desde que Ángel Aguirre andaba en campaña, propuso la figura de revocación de mandato. Integramos con Cuauhtémoc Sandoval, Porfirio Muñoz Ledo, Marcial Rodríguez y otros juristas una comisión que se redactó la Constitución que llevaba precisamente esas figuras democráticas: referéndum, revocación de mandato, plebiscito, consulta ciudadana y otras. Cuando llegó al gobierno, Ángel Aguirre la chundó, es decir, la cercenó, le quitó todo, las figuras democráticas, de tal manera que estaba blindado. Pasaron los foros, nadie de ustedes estuvo ahí, ni los partidos a nivel estatal, acaso alguno de nivel municipal por allá en Tlapas y Guatanejo. Nosotros estuvimos en todos, sabemos cómo se hizo la Constitución, cómo le cercenaron los derechos a los pueblos y comunidades indígenas para desaparecer la ley 701, que dijeron que era un caballo de Troya para el gobierno, porque entró precisamente 7 días de vigencia luego de que el gobernador se la encontró, es decir, luego de que el gobernador entrara en funciones. Todo eso tiene que ver con un asunto como este, porque va al INE, fíjense nada más, va al INE, le dice no, aquí no hay consulta, viene para acá y obvio no procede, le dicen que no, entonces dice, como no hay consulta, pum, me quedo. Eso es lo que favorece, no es que, como lo interpreta de manera retorcida, el derecho a veces se le da acomodos, no, debe ser con justicia. Era el entramado, se llama chicanada jurídica. Mando, contéstame que no, o no, para provocar un acto reclamado. Pides para que te diga la autoridad que no, te lo niega y te vas por la vía legal. Eso es a todas luces. Y por eso se prestó este instituto. Por eso pido que se deslinde y que en lo sucesivo, porque el tema fundamental ya se desvió con lo que dicen aquí. El tema fundamental es que el árbitro salvaguarde su autonomía, que el árbitro tenga calidad moral en sus integrantes. Eso es lo que estoy planteando. Dije que ya hasta estaba sin materia lo de Aguirre, lo metieron en el asunto de manera inconveniente. El ciudadano representante del PRD ya le puso una aureola al gobernador, pues es inocente, está prejuzgando, las investigaciones todavía ni acaban y dice que no se litiga en los medios, que se condena. Pues esa fue la intención, venir aquí a pedir una negativa. Esa fue la intención, para justificar, como no procede la consulta, no hay revocación de mandato, no me quedo. No sean o no pequen de inocentes. Es importante que ustedes definan una postura como consejeros respecto a lo que estoy planteando. No es el asunto ya que ha quedado sin materia. Muchas gracias. Termina, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? En segunda ronda, el representante del PRD. En segunda ronda, y luego el representante del Movimiento Ciudadano. Gracias, consejera presidenta. Primero,
aclarar que no voy a contestar frivolidades, ni voy a caer en el ring de las denostaciones que destilan tal vez frustración o amargura. El asunto de este órgano ha sido transparente, y no tan solo defiendo los trabajos de la integración de este consejo, sino lo anterior. No cabe en mi cabeza descalificar un órgano que al PRD y a la izquierda de Guerrero nos costó crear, fundar, desmantelar la parte de los órganos que eran parte del Estado mexicano. Nos costó mucho desmantelar esa parte del Estado mexicano y convertir en órganos ciudadanos, independientes, imparciales. Y nos ha costado mucho su evolución. Y estamos justamente en la parte de la consolidación de los mismos para que generen confianza, elevar el nivel de la democracia, la calidad de las elecciones. Por supuesto, las críticas de esa naturaleza de descrédito a la institución, pues no nos ayudan. Yo estoy por la fortaleza del órgano, claro, me ha costado como partido, junto con otros, la sociedad, sindicatos, empresarios, construirlos. Y no voy a contribuir al debilitamiento, porque en Guerrero soy un partido, un actor importante político, que estoy en la disputa real del poder. Y no voy desde ahora a deslegitimar, por el contrario, quiero darle la fortaleza al órgano para que los futuros representantes populares tengan plena legitimidad. No tengo confusiones. Y manifestarle al presidente que yo fui convocado, asistí, no me quedé al término de la reunión, pero tampoco tengo inconveniente en que se atienda la petición del compañero Novalenza. Me es indistinto, indiferente si firmo o no firmo el acta. Finalmente, la minuta de trabajo ahí está. Pero yo asistí, yo fui convocado, me di por convocado y expreso mi conformidad plenamente de que fui convocado, asistí. No me quedé al término de la reunión por los motivos que todo el mundo sabe y que por cuestiones de discreción no los toco aquí, pero que todo el mundo sabe por qué me salí. Pero sí estuve, asistí. ¿Es cuánto considera presidente? Mira, señor representante, ¿alguien más sobre este punto? Perdón, el representante de Movimiento Ciudadano. Buenos días. Me gustaría que en lo sucesivo se nos recordara el tiempo que tenemos los participantes para el uso de la voz, así como el tiempo que tenemos para la réplica, la contrarréplica. Hasta 5 minutos en segunda ronda, que es en la que estamos hablando. Para que así no tengamos conflictos en el momento de exponer nuestras ideas. Movimiento Ciudadano era uno de los partidos que constantemente, en voz de su servidor, siempre en el órgano electoral hacía el reclamo de que el órgano electoral debería de ser ciudadanizado. ¿Por qué? Porque la legislación establecía que eran las fracciones parlamentarias las que definían la integración del órgano electoral. Y ese es el reclamo permanente. En la medida en que no se ciudadanice un órgano electoral, va a haber siempre intereses de por medio cuando son dos fracciones parlamentarias mayoritarias en el Congreso las que designan quienes integran y componen el órgano electoral, soslayando la responsabilidad
de que sean ciudadanos sin partido los que participen en la integración de estos órganos. Sin embargo, ahora, en razón de un procedimiento que estableció el Instituto Nacional Electoral, la misma Constitución, el órgano electoral, su composición ha sido bajo un proceso transparente, riguroso, y que si algunos no quedaron conformes, pues seguiremos, yo creo, en la perfección de que la ley tendrá que perfeccionarse en su momento. Creo que hoy debemos de darle confianza al órgano, debemos de fortalecer la integración de este órgano en la medida en que sus integrantes formaron parte de una amplia convocatoria para constituir el órgano electoral que hoy se encuentra en esta sesión. Los partidos políticos en el transcurso de los años tienen sus sesiones públicas y sus sesiones de trabajo, junto con los consejeros electorales que integramos el Consejo General. La reglamentación establece que las sesiones públicas, las sesiones de Consejo General serán públicas, pero para llegar a una sesión pública se tienen que realizar trabajos previos para poder llegar con trabajos más afinados, más acabados, de tal manera que las sesiones no se prolonguen por un tiempo indeterminado y sean reuniones efectivamente públicas, las de las sesiones de Consejo General, y con el debate necesario para tratar de avanzar y sacar las actividades que se nos encomiendan en este órgano electoral. Yo no comparto tampoco la opinión del representante de Morena de que estuvimos trabajando en lo oscurito. Ha sido una práctica recurrente el estar trabajando permanentemente, sobre todo cuando nos instalamos en un proceso electoral, casi a diario. Ahorita el trabajo es menor, pero en la medida en que se vaya concentrando más el trabajo, seguramente estaremos desarrollando actividades más permanentes. Las comisiones de trabajo, las comisiones que integran el Consejo General también estarán trabajando, a lo mejor hasta puerta cerrada, porque no se le puede dar el paso a cualquier ciudadano para que esté pendiente y en un momento determinado intervenga en las reuniones de trabajo que le compete al Consejo General. Ni siquiera en las sesiones públicas pueden intervenir los ciudadanos. Podrán observar, ¿verdad? El paso está libre, pero con orden y se desarrollarán las actividades. Por eso yo también rechazo su pronunciamiento en el sentido que trabajamos en lo oscurito. No quisiera descalificar tampoco la guerra de ataques que se han dado en razón de sus liderazgos en el estado de Guerrero y también a nivel nacional, donde también le hacen el mismo reclamo de que tuvieron conocimiento de la designación de su presidente en Iguala y nada han dicho al respecto. Niegan que lo conocían y resulta que ya le comprobaron que sí estuvo presente en el momento de su despacho. Termina, señor representante. ¿Alguien más sobre este punto? Tiene la palabra el representante del Partido del Trabajo, en segunda. No, hasta por 5 minutos. Antes, perdón, para dar cuenta de la integración de un representante más. Adelante, señor secretario. El Consejo General que se integra a la presente sesión, el representante del Partido de los Pobres. Bienvenido. Adelante, señor representante del Partido del Trabajo. Bien, yo creo que en este andar y en aras y con el ánimo de restituir la imagen de una institución que se vulneró y que se trastocó en periodos pasados, dejando a un lado pues los sufrimientos de varios actores políticos. Es cierto que se tiene la intención de restituir toda una serie de errores, pero en ese ánimo no se vale, digo que no se vale, lesionar la voluntad y la decisión y de querer participar y querer sacar los trabajos de este organismo junto con ustedes. En esos términos yo quiero también rechazar de que se interprete mal la norma que rige los trabajos de este organismo electoral junto con ustedes. Hay cosas que deben ser públicas y hay cosas que deben ser
en corto para no dilucidar los errores y aspectos que no deben tratarse en este tipo de eventos. Entonces, en la misma interpretación de la norma, pues va la responsabilidad de cómo lesionar a los que se nos califique de esa manera, porque no todos compartimos la misma interpretación de la norma. Entonces hay que tener cuidado. El Partido del Trabajo les ha depositado en ustedes su confianza y en esa misma medida y en esta ruta de trabajo lo van a tener que demostrar. No es el Instituto Electoral, es cada uno de ustedes como personas que tienen la responsabilidad de instituir una fe, una confianza frente a la sociedad. Entonces, yo no, hasta ahorita no tengo elementos para decir que es sincero, porque como consejeros tratan asuntos en corte y en privado porque están haciendo los puritos, porque es parte de la norma, porque es parte del trabajo. Y ya lo que el difunto quiso solicitar o no solicitó y entonces le concedió y que eso le permitió muchas veces, pues es un asunto ya pasado. Pero sí estamos obligados, yo creo que en la ruta de la izquierda, de transformar los nuevos ejes para tener unos buenos resultados. Seguir con esto, seguir descalificando a los mismos compañeros que estamos luchando también por una transformación de Guerrero, ¿sí? Creo que no vamos a lograr ese camino. Lejos de que encontremos consensos, vamos a encontrar otras cosas. Y si no se tiene fe en las instituciones, que son las personas, bueno, pues hay que hacer nuevos planteamientos de tal manera, pero nunca ninguneando, nunca denigrando los trabajos todavía no vistos. Es una primera respuesta que se ha planteado y en términos legales, ahí está. Si le sirvió bien la sentencia o no le sirvió, no lo supo utilizar, es muy su problema, ¿sí? Pero no nos va a preocupar. Entonces, estamos en esta ruta de restaurar los ejes de la democracia tal y cual que la sociedad hoy requiere. No tenemos por qué empezar a inyectar desconfianza de la sociedad para tratar de ganar adeptos cuando no es por ahí. Entonces, sí hay mucha importancia de que transitemos en conjunto y si me invitan a una reunión y hago los ejercicios de que se refleje por un interés y no, pues yo tengo que abandonar la sesión y digo, pues se trataron de los trabajos en los oscurito. No se trata de esa manera. Se trata de aguantar y hacer el último ejercicio para que la respuesta que se mandó a la persona que tenía que mandarse fuera con mucha contundencia y ahí se viera reflejado la posición. Entonces, yo sí también rechazo este aspecto. El Partido de Trabajo, en esta representación, cuida de que no se hagan las cosas en lo oscuro, si no, no tendría caso estar en las reuniones de trabajo y en estos escenarios públicos. ¿Es cuánto? ¿Alguien más en segunda ronda? En tercera ronda. En tercera ronda yo me voy a permitir hacer algunas consideraciones sobre las opiniones vertidas por el representante de Morena. Son opiniones que respeto, pero que de ninguna manera comparto. Se convocó a una reunión de trabajo en los términos ya aquí descritos por varios representantes. Fue una reunión legal, porque así nos lo permite nuestro marco normativo. Fue una reunión transparente, porque prueba de ello es que hoy estamos dando cuenta de un informe que da cuenta de la respuesta que en su momento se le brindó al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador constitucional. Entonces, la autonomía de los órganos electorales, ya lo refería en la sesión de instalación uno de los consejeros, el consejero René, se ejerce todos los días. Y la respuesta que dimos en su momento al titular del Poder Ejecutivo es un ejercicio de autonomía en el que participaron y fueron convocados, al menos fueron convocados todos los integrantes del Consejo General, en una reunión de trabajo que requería la decisión de esta autoridad electoral en un punto y en un contexto en el que se requieren decisiones oportunas, legales y transparentes. Y así me parece que se dio la respuesta al titular del Poder Ejecutivo en su momento. Entonces, yo sí quisiera que, digamos, fuéramos muy respetuosos de las consideraciones que hacemos sin menoscabo del derecho a la libertad de expresión que todas y todas tenemos,
y el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Esta respuesta que se dio se hizo pública, dieron cuentas de ellos los medios de comunicación y hoy se da cuenta el seno del Consejo General sobre dicha respuesta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en tercera ronda? Adelante, tiene la palabra el señor representante de Morena. Y nada, mencionaron de lo que dije, se pasaron en lo que quisieron, y ya es tercera ronda. No la voy a mencionar, consejera, para que no haya alusión y puedan hablar, pero su oportunidad la tuvo y no dijo nada. Los artículos 22, fracciones 17 y 18, y el artículo 8, fracción 13, 1, el primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y el otro, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, son preceptos de una dependencia del Ejecutivo. Lo dije muy claro. Su petición de ampliación presupuestal se funda en artículos de precisamente al que le está pidiendo. Yo no quiero pensar que la petición se formula en la Secretaría de Finanzas. No es especulación, pero hay abogados laboristas que a veces se van a meter a la materia penal y citan artículos de la Ley del Trabajo. Llega a suceder por la costumbre. Y entonces, ¿por qué fundarse en una ley que no aplica para este instituto? Y por eso dije, nada más salvaguarden la autonomía. Lo demás que se ha hecho aquí ya no es materia. Y le quiero pedir, consejera, que llame al orden al representante del PRI. A ver, si nos escuchamos, en términos reglamentarios, el asunto que se discute es el informe 054 relativo a la solicitud de consulta ciudadana. En tercera ronda, las participaciones se limitan a 3 minutos. Adelante, señor representante. Entonces, han agotado, salvo que lo quieran hacer por cada uno. No me voy a sentir aludido, ya es mi tercera ronda, no voy a poder decir ni contradecir, pero no, ustedes, señores consejeros, no permitan que se siga conduciendo de esta manera. Lo de la reunión, si fue convocada, yo vine, ahí estuve, adquiere legalidad. No firmé porque no estaba de acuerdo y porque planteé que el asunto se llevara a cabo aquí en una reunión pública, no privada, ¿sí? Por eso es que me retiré de esa reunión, pero no es el tema, o sea, se quiere distraer y no, el asunto es la autonomía que debe tener este instituto y no supeditarse en aras de obtener presupuesto a las pretensiones, no solamente del Ejecutivo, que en ese momento lo requería, de ninguno de los poderes del Estado. Muchas gracias. Termina, señor representante. Si alguien más desea hacer uso de la palabra en tercera ronda sobre este punto, el informe 054. De no ser así, someto a la aprobación la propuesta que hace el representante del partido Nueva Alianza de que se modifique el texto del informe en lo relativo a el hecho de que analizaron y concluyeron de que se incluya a los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Morena, y quedaría en estos términos. El segundo párrafo del informe que tienen ustedes en su carpeta dice: con motivo de la anterior y previa convocatoria a reunión de trabajo celebrada el 14 de octubre del presente año, los integrantes del Consejo General, a excepción de los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Morena, concluyeron y aprobaron lo siguiente, en el entendido de que los que aprueban son los consejeros electorales y los que concluyen somos todos.
Someto a la aprobación de las señoras y señores representantes y el texto quedaría de esta forma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la intervención de los representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo electoral, respecto a la designación del actual gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, pongo a la consideración de los representantes de los partidos políticos hacer uso de la palabra. En primera ronda, hasta por 10 minutos, en ese orden, tiene la palabra el representante del partido Morena. Seguidamente, el representante del Movimiento Ciudadano y, en tercer lugar, el representante del Partido del Trabajo. Adelante. Yo ya tengo cronometrado mi tiempo. Y son 5 minutos de tiempo, entonces me voy a permitir también. Si quieres, nosotros en el Zócalo, para su conocimiento, hicimos 2 propuestas: cambio de política sin cambio de presidente y cambio de política con cambio de presidente. Eso es lo que estamos planteando. Si hay cambio de política sin cambio de presidente, que se derogue, que se cancelen todas las reformas estructurales. Y si no, un cambio de política, que haya cambio de presidente. También, aprovechando el 2015, elecciones. Esto es lo que anda de la escuela, don Ramiro. Don Ramiro. Atrás de los del Ahora sí, dentro del tiempo, tengo cronometrado. La Constitución del país, en su artículo 39, señala que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Aun cuando en términos del artículo 85 de la Constitución del Estado de Guerrero, el Congreso se haya constituido en colegio electoral para nombrar a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino, esa designación no deja de ser únicamente formal. Hace mucho tiempo que el Congreso de Guerrero, al igual que el Congreso de la Unión, ya no representan al pueblo. Si bien es cierto que es un asunto de legalidad, carece de otro requisito fundamental, esa designación, para ejercer el poder público sobre la titularidad del Poder Ejecutivo. Dicho requisito es el de la legitimidad. La legitimidad se otorga en las urnas, en las que participa de manera directa y no delegada el pueblo. En casos como el del actual gobernador, ante la carencia de legitimidad, esta, hasta hoy, ya lleva 3 días de retraso. En casos así, la legitimidad se empieza a ganar de manera inmediata. Es decir, desde que se asumió la responsabilidad, debió tomar todas las medidas necesarias para afincar un gobierno a la altura de las circunstancias. El gobernador Ortega ha de estar pensando que le dieron un premio. En lugar de irse a Ayotzinapa, se fue a los brazos del principal responsable del Estado mexicano que tiene a la nación en la desgracia y descrédito internacional y que se llama Enrique Peña Nieto. A ver a qué hora le cae el 20.
Desde antes de la licencia del exgobernador Ángel Aguirre y todavía hasta hoy no pasa nada en el gabinete de seguridad pública. Otros de los responsables por omisión de los horrores de Iguala. Me refiero a Jesús Martínez Garnero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco Cabrera, secretario de Gobierno, de Seguridad Pública y procurador respectivamente, como si nada hubiera pasado. Siguen tan campantes dentro del gobierno. ¿Es así como pretenderá legitimarse el nuevo gobernador? Si luego de que la PGR les quitó las investigaciones, los dejó como floreros de puro adorno, estos también han de pensar que al llevarse la investigación a PGR les aligeró el trabajo y por eso, pues es tiempo de andar bien alivianados, sin necesidad de dar cuentas a nadie. Eso no es una señal de legitimidad, eso es una señal de impunidad. ¿Pero qué creen? Como la gravedad del asunto impone una responsabilidad de Peña, de quien exigimos ya su renuncia para que de paso en el 2015 renovemos el Ejecutivo Federal, según el sapo de la verdad, se lanzan al estilo de la película Dictadura Perfecta contra Andrés Manuel López Obrador, al revés, el mundo al revés, para desviar la atención de la desaparición de los 43 estudiantes e involucrar a Morena en un asunto absolutamente ajeno a nosotros. Ahora resulta que un candidato presidencial es quien va a postular y conocer a todos los candidatos a presidentes municipales, siendo que para eso existen dirigencias estatales de los partidos políticos que los postulan. ¿Quién les va a creer eso? Piensan que el pueblo es tonto, pero es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Tratan de embutirnos en el mismo costal en el que se coluden las cúpulas del PRI, PAN y también del PRD, dicho con mucho respeto a los militantes de los partidos que acabo de mencionar, porque la granada viene de mero arriba, allí donde Ortega Martínez se va a poner a las órdenes, a recibir línea de Peña, antes de ir a ver a los estudiantes, a los familiares. Al pedir la renuncia de Peña, se lanzaron contra Andrés Manuel López Obrador, Camacho Quirós, Beltrones, Gamboa, del PRI, pero también del PRD, Chucho Zambrano, Barbosa y hasta el diputado local Oscar Díaz, quien, por cierto, es autoridad. Desde el 2006, antes, Andrés Manuel no es autoridad, es un ciudadano. ¿Sí? Y tendrá que responder ante qué autoridad procedió este diputado local. Pero también se lanzó Roberto Gil Suárez del PAN, es decir, lo que ya hemos dicho aquí, el PPM, Partido del Pacto por México, con sus tres corrientes, PRI, PAN y PRD. En pleno, son tan sinvergüenzas que no se rumoran para que no haya duda. Y en la tele, en el canal de las estrellas, anoche, a darnos con todo. En ese mismo pacto, lo estamos viendo, de ese mismo pacto, salió Ortega Martínez. No hay duda, los resultados están a la vista. Todos hablan en las mismas. ¿Con qué objeto? Politizar el asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desviar la atención y la responsabilidad del Estado mexicano y seguir tendiendo otro manto de impunidad. Nosotros no vamos a felicitar a quien, no obstante de una notable trayectoria académica, ha surgido de ese dañino pacto que en los hechos ha secuestrado las instituciones del país, como secuestró también aquí ya el Congreso de Guerrero, para ponerlas al servicio de los que se favorecen con grandes negocios a costa del poder público y que postran a México de manera vergonzante. Si tenemos que dar un voto, es de desconfianza. Y exhortamos al gobernador del estado a que se gane la legitimidad para gobernar, que localice vivos a los 43 estudiantes, que haga justicia sobre los muertos del 26 de septiembre y que investigue y resuelva de quiénes son los restos encontrados en las fosas clandestinas de Iguala y ahora también de Cocula. Muchas gracias. Termina, señor representante.
En primera ronda. Tiene la palabra el representante del Movimiento Ciudadano. Gracias, señora consejera. Señoras y señores consejeros electorales, compañeros representantes de los partidos políticos, señoras y señores de la prensa. Movimiento Ciudadano comparte la exigencia de las personalidades intelectuales y artistas de 60 países, donde pide la renuncia del Procurador General de la República, José Murillo Caram, y de todos los mandos del Ejército que hayan salido, encubierto o participado en la desaparición de los 43 normalistas. Por lo menos el gobernador Ángel Aguirre Rivero tuvo la decencia de presentar su licencia al cargo. Y nos preguntamos, Peña Nieto y compañía, ¿cuándo lo harán? Indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no solo nulos, sino incluso más preocupantes. Las irregularidades de la investigación, que no se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes, y en cambio se han descubierto muchas cosas más, muchos cadáveres más. ¿De qué tamaño son las fosas en este país? ¿Cuántos más caben en ellas? ¿Cuántos más esperan el mismo destino? La realidad que México ha mostrado al mundo es decepcionante. El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes, sino de la criminalidad de representantes del gobierno, tanto local como estatal y federal, que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera, y ahora no parecen hacer lo necesario para resolverlos y restaurar la confianza en ese mismo gobierno. Ahora bien, sin la más mínima intención de descalificar las prendas académicas y profesionales que pueda tener el doctor Rogelio Ortega Martínez, Movimiento Ciudadano hace pública la manera grotesca y arbitraria en que se procesó, decidió e instrumentó su designación como gobernador en Guerrero, excluyendo a la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, así como la opinión de los sectores sociales que claman justicia, al estilo más clásico del Pacto por México, el oscurito y al margen de la sociedad, de las fuerzas políticas. La Comisión de Gobierno, el PRI y Osorio Chong de Gobernación toman el acuerdo a espaldas del movimiento social, que con la fuerza moral que le caracteriza reclama justicia y pronto resultados en la investigación para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. El sábado 25 se da el albazo con un procedimiento reñido con la ética y con la ley, colapsando a las instituciones con la sociedad. Esa instrumentación no dejó margen para el consenso real ni para la consideración ética y jurídica que demuestra el albazo y la violación a las reglas mínimas de la convivencia democrática que han cercenado la fuerza moral del nuevo gobernante. La Comisión de Gobierno del Congreso del Estado desperdició la oportunidad de crear conciencia y cumplir con su responsabilidad con transparencia. El gobernador interino debe tener bien claro que recuperar la confianza de la sociedad es una precondición necesaria para llegar a la verdad. Necesitamos dejar en la conciencia colectiva de que no hay ningún grupo, por mayoritario que sea, que esté por encima de la ley. Con esta convicción, Movimiento Ciudadano es firme en declarar que esos momentos reclaman un nuevo tono moral en el marco del absoluto respeto al orden institucional. Alimentado de la inclusión que proporciona la convicción de sumarse cada uno, individualmente y en conjunto, al gran acuerdo de reconstrucción estatal. El día de ayer, en la conferencia de prensa en Los Pinos ofrecida por el presidente Peña Nieto y el gobernador interino, nos causa preocupación escuchar que Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, fue nombrada coordinadora del Ejecutivo Federal en Guerrero, cuando recién inicia el proceso electoral, y de todos es conocido que esta señora fue denunciada por el PAN por haber operado programas sociales a favor del PRI en el proceso electoral de Veracruz. Guerrero exige conciencia y consenso,
no más decisiones alejadas de la ley. Por Guerrero en movimiento, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido del Trabajo. Adelante. Y con el permiso de todos y todas, es un gran problema, genera un gran debate, hay que darle importancia, hay que ponerle atención, porque Guerrero no es un estado fácil, ¿no? Guerrero es un estado de por sí complicado, su misma generación, la evolución de la sociedad le va exigiendo más responsabilidad. Y el Partido del Trabajo ratifica una vez más de lo que se manifestó en la representación en el Congreso. Se requiere en Guerrero que a veces se puede cortar la persona que acaba de designar una parte del PRD y Aguirre. Entonces, si esta persona se corta la cuestión umbilical y se desarrolla por sí mismo sin que tenga que estar a la expectativa, porque se va a ver mal, y se vio mal ya al irse a tomar la foto a México, al presentar las credenciales. Ya es parte de protocolos, va a haber el respaldo que se requiere para Guerrero, pero yo creo que con mucha responsabilidad se tiene que asumir este cargo. El Partido del Trabajo exige al nuevo administrador del gobierno en Guerrero que se ponga la camiseta y que se atrinchere al lado de la sociedad, al lado del pueblo. Lo tiene que hacer, está obligado a hacerlo, porque si no lo hace de esa manera, el pueblo le va a pedir que haga una depuración de su administración. Se va a quedar sin gente en su administración, porque allí están los intereses fácticos, allí están incrustados. Entonces, si hasta ahorita no hay ningún ciudadano más que dicen, pues hay dos halcones que declararon que había cadáveres ya en el Museo de Cocula, pero en realidad quien dice es gente que está encargada de la seguridad de nosotros mismos en el Estado, son ministeriales. Entonces se requiere que esa personalidad, aparte de su academia, aparte de lo que ha aprendido, de cómo se orquestan y se hacen las maniobras poquitas torcidas dentro de la universidad, se requiere mucho carácter para depurar estas cuestiones. Ya no se puede pedir auxilio, porque cuando tú pides auxilio inmediatamente estás grabado y estás ubicado inmediatamente. No hay necesidad de exponer a los medios de comunicación cuando quieren hacer su tarea, que los federales vestidos de civiles estén ahí amenazando y a punto de dar un disparo si no obedecen las líneas de investigación. Entonces, yo creo que el pueblo de Guerrero quiere garantías de seguridad, todos, independientemente del trabajo que se desempeñe. Todos merecemos ese derecho constitucional. No es que si quien está allí cree conveniente, es una responsabilidad instaurar esos derechos, esas garantías ciudadanas que se han vulnerado, que están desaparecidos en esta ruta de investigación de encontrar la verdad. Y andan buscando la verdad, pero violentando toda una serie de garantías, y se han olvidado del contenido real, del cual todo el mundo sabe. Entonces, el Partido del Trabajo sí requiere un interlocutor, y Rogelio, y ojalá haga honor a su nombre, que dice que es Salvador. Le quedan escasos 8 o 7 meses, que lo que no se pudo hacer en 4 años o en 3, es dudoso que lo realice en 8 meses. La preocupación está ahí, tiene la responsabilidad de depurar con quienes va a trabajar, porque si no lo hace, desde ese punto
lo van a estar monitoreando los intereses fácticos. Se tiene que despojar de estas cuestiones. También nos tiene que garantizar el desarrollo del trabajo que esta institución donde estamos organizando. Tiene que garantizarlo, porque si no va a salir peor que el asunto de que recientemente ha pedido licencia. Va a salir quemado mucho más. Entonces, el Partido del Trabajo pide que se restablezcan las garantías individuales de los ciudadanos de Guerrero. ¿Sí? Que no le busquen mangas a chaleco porque sí, no los tienen, pero se los tienen que colocar con el área de dar protección a la sociedad de Guerrero. Nos han venido engañando un buen rato de que no encuentran a los muchachos y que no saben en dónde están. Hay responsables, desde la huida del responsable del expresidente de Iguala, hay responsables y no lo quieren decir. ¿Saben en dónde están los jóvenes que se encargaron del gobierno de Iguala? ¿Saben dónde están y no los quieren agarrar? No es que no sepa dónde están. Las garantías se violentaron desde ese momento, entonces por eso no coincide de que no se encuentre la verdad. Es necesario garantizar a todos y en esa misma medida nos vamos a mover todos como sociedad. Si el nuevo representante de Guerrero desde el gobierno quiere el respaldo de la sociedad, tiene que aliarse con la sociedad. No tiene por qué andar haciendo pactos con otros intereses que solamente le van a hacer daño a la sociedad. Está muy clara la postura del PT. Está muy clara. Entonces, para no darle mucha vuelta, hay que ponernos a trabajar todos y ojalá pues Salvador, el doctor Salvador, venga a salvar en el medio año a la mejor. Pero sí tiene el problema en el sistema que vamos a enfrentar ahorita, el trabajo de las elecciones 2015. ¿Es cuánto? Termina, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias. Es complot. Muchas gracias, Presidenta. Mi intervención estará obviamente sobre el punto que está en turno, en cuanto a que el gobierno federal y los gobiernos estatales no deben ser omisos en su obligación de garantizar la seguridad de su población, si no son capaces de ofrecer a la ciudadanía seguridad, libre tránsito y libertad de expresión. Merecerían el desprecio justificado de los ciudadanos si no lográsemos esos valores. Nueva Alianza considera que mediante una labor de investigación y operación conjunta entre las autoridades de seguridad del Estado y del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal se llegue al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa e Iguala, se ubique a los responsables de tales acontecimientos y se aplique la ley de manera estricta y con apego a derecho. La separación del señor Ángel Eladio Aguirre Rivero de su cargo da más transparencia a las investigaciones realizadas y permite mayor disposición de la sociedad para tejer una posible solución de decisión tomada por la decisión tomada por el gobernador Ángel Aguirre fue la correcta, porque resulta impostergable el rescate de Guerrero y el trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas y económicas del Estado. El gobierno, los partidos políticos y la sociedad en general se deben corresponsabilizar de sus actos y conjuntar esfuerzos que deberán traducirse en mayor seguridad para el Estado. El gobierno entrante deberá terminar el proceso de reconstrucción del Estado, culminar las obras prometidas, aterrizar la articulación de las reformas estructurales que competen al Estado, hacer una convocatoria para que se garantice la paz y seguridad en la zona y que se generen condiciones adecuadas para que la representación legislativa plural en su Congreso no desvíe la ruta y nos lleve por la paz, ya que en la impunidad se incuba la violencia. Hay una expresión que dijo el actual gobernador del Estado, el señor Rogelio Ortega Martínez, al tomar protesta, dijo: ayúdenme,
ayúdenme. Se comprometió a impulsar un gobierno de reconciliación en el que la reinstalación de la paz y el hallazgo de los 43 normalistas serán su principal prioridad. A Nueva Alianza hay algo que no nos parece lo más adecuado ni lo más legal. El actual gobernador sale del consenso de la disposición del exgobernador Ángel Aguirre. Dice que le pide ayuda a los diputados de los 7 partidos políticos representados en el Congreso, y además les dijo que tras platicar con el gobernador saliente, Ángel Aguirre Rivero, se comprometió a respetar los acuerdos pactados con él, ya que eso le dará gobernabilidad a la entidad. Esta expresión del actual gobernador, no queremos pensar que un acuerdo con el anterior gobernador sea mantener a Jorge Silverio Salgado Parra en la Secretaría de Finanzas, Salgado Leiva, sea mantener al actual procurador, sea mantener al secretario general de gobierno, que aun cuando estudió está estudiando un postdoctorado de relaciones y demandas que la sociedad exige, el señor no sabe absolutamente nada. Ojalá que esos no sean los acuerdos. Ojalá que los acuerdos no sean que las cuentas, la rendición de cuentas, no cuadre todo a la perfección y entregue libros en blanco, porque es público y notorio el saqueo del gobierno del Estado a través de los señores que compartieron el poder. Y hay una situación también que quiero hacer mención para el señor Ángel Aguirre, porque dice que cuando se leyó el oficio del gobernador en el Congreso del Estado, dijo: de manera breve el gobernador les dice a los diputados que su solicitud de licencia, eufemísticamente hablando porque lo corrieron a patadas, se sustenta en mi claro compromiso y social hacia el pueblo de Guerrero, a quien he servido toda la vida y seguirá sirviendo. Nueva Alianza le pide de favor al señor Ángel Aguirre que ya no se siga sacrificando por el pueblo de Guerrero, que mejor se vaya a que le diga a su hijo que ya le dio un nieto y se ponga a cuidar a sus nietos. A su esposa, a la señora Laura del Rocío, que nos merece todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento, y en su arduo trabajo que realizó al frente del DIF municipal, que así como llevó a servidores públicos del gobierno del Estado a que fueran los fines de semana a realizar su 4º y 5º paso a quienes padecían y padecen de la enfermedad del alcoholismo, que tiene en su marido el mejor prospecto para que lo lleve los fines de semana a hacer su 4º y 5º paso, por estar súper enfermo de alcoholismo. Y de las zumbas que andaba dándole a la montaña, que las señoras no tienen por qué andar bailando, tenían que comer, no que les llevaran bailes, pues que ahí meta a su hijo, Angelito Junior, a unas clases de zumba para que rebaje, porque tiene una papada. Se ve que la gula no lo deja en paz al pobre muchacho. Ojalá que la señora le haga caso a Nueva Alianza y a uno lo lleve al 4º y 5º paso y al otro lo lleve a clases de zumba. Muchas gracias. Termina, señor representante. ¿Alguien más en este punto? Tiene la palabra el representante del PRI. Gracias. Con el permiso del Consejo General y de los presentes, nuestro Estado está viviendo un momento crítico, angustioso, con temas escalofriantes. Somos noticia nacional, pero pura nota roja. La falta de compromiso, responsabilidad y fortaleza, aunado a un gabinete de media envergadura, llevaron al licenciado Ángel Aguirre a que solicitara licencia al cargo de gobernador. Con este panorama desalentador, los guerrerenses hemos puesto la esperanza en que las cosas regresen al orden nuevamente para la seguridad de nuestras familias. El interinato que asume el doctor Rogelio Ortega no es un premio, es la responsabilidad más grande que un guerrerense puede tener, más en estos momentos de dolor, de indignación, de preocupación por la desaparición de los normalistas
y el clima de violencia que se vive en el Estado. Creo que la prioridad es encontrar a los 43 normalistas, esclarecer por qué fueron levantados, sin duda castigar a los responsables por acción y a los responsables por omisión. El Partido Revolucionario Institucional deposita la confianza al doctor Rogelio Ortega y le solicita que haga un trabajo como el Estado lo requiere. El PRI coadyuvará en el trabajo para que los resultados sean tangibles, enfrentando las circunstancias que hoy vivimos. Actuar con responsabilidad es lo que exigimos los ciudadanos, y no estar deslindándose de las responsabilidades o sufrir amnesia temporal, desmarcarse de las responsabilidades reales por un encubrimiento. Que no solo se investigue a los presidentes municipales, sino también a los diputados de la actual legislatura. En relación a las alusiones, yo también presento las fotos que demuestran claramente que que AMLO tiene relación, tuvo conocimiento y acercamiento con el presidente municipal prófugo. La verdad es muy triste cómo un partido político trata de sacar raja de esta desgracia. La postura es que se investigue y aparezcan los normalistas y se castiga a los responsables materiales, intelectuales, por omisión, y los que encubrieron la barca, a esos impolutos amnésicos que no dan la cara y mejor se esconden. Digo, porque bien señalaba el representante de Morena, que el gobernador interino se fue a persinar con el presidente Enrique Peña Nieto y que no se fue a Ayotzinapa. En un mes nadie ha conocido que que AMLO ya haya venido a Ayotzinapa. El que fue presidente legítimo, con reelección y perpetuidad. Eso hay. Termina, señor representante. ¿Alguien más en este punto que tiene que ver con las intervenciones de los partidos políticos? Tiene la palabra el representante del PRD. Gracias, con el permiso de la mesa. Primero, manifestar que pues es un asunto descontextualizado de la naturaleza del órgano. Sin embargo, en aras de cumplir con la pluralidad, la inclusión, la tolerancia, este asunto fue planteado por el señor representante Rubén Cayetano de Partido Morena. Y bueno, me voy a permitir, en función de esa pluralidad, inclusión y tolerancia, participar. ¿Qué sigue después de lograr deponer a Ángel Aguirre Rivero del gobierno del Estado? ¿Quién se beneficia con su salida? ¿Por qué tramaron estos lamentables hechos al inicio del proceso electoral en Guerrero? El PRD saluda con reserva, a la vez que nos allenamos a la decisión del Parlamento de Guerrero de nombrar a Salvador Rogelio Martínez como gobernador sustituto del Estado. Los hechos ocurridos en Iguala constituyen un acto atroz, de altísima perversidad, calculado milimétricamente para causar el mayor daño posible, con la finalidad de descarrilar la preferencia electoral de la izquierda en Guerrero. La salida de Aguirre, en realidad, es el derrocamiento de un gobierno democrático a través de un golpe de Estado, ideado en las más altas esferas del poder y ejecutado por gente cínica, sin escrúpulos, con miras a arrebatarnos en la próxima contienda electoral al gobierno de Guerrero. ¿Quién se beneficia con su salida? ¿Por qué tramaron estos lamentables hechos al inicio del proceso electoral? No se necesita ser científico, politólogo o analista para deducir que el PRI, Peña Nieto, son los directamente beneficiados. La delincuencia históricamente siempre la han utilizado como correa de transmisión política y económica del modelo económico globalizador. Son los estertores y brazo armado
del sistema político mexicano encabezado por el PRI, que además ellos la han procreado para que les haga el trabajo sucio e impulsar políticas públicas contrarias al interés general de la sociedad, mirando en todo momento por el bien de la permanencia del PRI y del modelo económico neoliberal que empobrece y luego lucra con el hambre. Es decir, este modelo económico nos conduce a la práctica de una economía de la muerte que empobrece y aniquila familias enteras, que empobrece y aniquila naciones completas. Por tal motivo, hay un pleito por la sobrevivencia social a través de una disputa violenta del ingreso, propiciada, recreada y consentida por Peña Nieto y su partido. Y ahora, ¿qué sigue después de deponer a Aguirre Rivero del gobierno del Estado? En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática demanda del nuevo gobernante sapiencia y ecuanimidad en cada uno de sus actos para llegar al esclarecimiento de los hechos de Iguala y vincar responsabilidades, trátese de quien se trate. Urge exigir al gobierno de la República asuma su responsabilidad establecida en la Constitución Federal como corresponsable de la seguridad pública en delitos graves, como es el caso que nos ocupa. En este sentido, y por la delicadeza del caso, exigir a Peña Nieto la destitución de Osorio Chong y de todo el gabinete de seguridad, incluyendo, por supuesto, al Procurador General de la República, por incurrir en omisión, negligencia y tal vez en complicidad, ya que ellos tienen la suficiente información del Estado mexicano y no actuaron en forma oportuna. Que a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Estado de Desarrollo Social, se le fiscalice y se le ponga marcaje personal, porque qué casualidad que en tiempos electorales le envían a combatir, se dice, a lucrar con el hambre como vía para reconstruir al PRI desparpajado, más que venir a contribuir a la reconstrucción social de Guerrero. Por ello, proponemos simplemente un plan estratégico emergente, acorazado de un pacto por las diferentes fuerzas políticas del Estado, así como por empresarios, sindicatos y de toda la sociedad en su conjunto. Democracia ya, patria para todos. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en el quinto punto del orden del día, relativo a la intervención de los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Local Electoral respecto a la designación del actual gobernador interino del Estado, el doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez? En primera ronda, ¿no? Me permití leer el punto porque el punto es intervenciones y de las representaciones de los partidos políticos. En el caso del representante de Morena ya hizo uso de la intervención. El reglamento establece, se puede, además hubo adhesión. Abriríamos una segunda ronda de participaciones. El punto es intervenciones. La intervención está agotada. Por alusiones, en términos reglamentarios son hasta 3 minutos. No hay alusiones. Adelante, señor representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. Se dice que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. No es asunto de impoluto ni una cosa así. Lo que pasa es que el representante Manuel Saavedra del PRI
duda de lo que simple y sencillamente es una virtud de la persona humana. Se llama honestidad. No es cosa de la eclesiástica o algo parecido. No la conocen muchos que tienen al país como lamentablemente está, con reformas dañinas, con todo un proceso sistemático, en un sistema que desde hace más de 30 años no crece, no hay salida para el país. Por eso la decadencia de valores, por eso la decadencia de principios, y no hay, esto que nos está pasando no es obra de la casualidad, es producto de un sistema neoliberal. Yo estoy seguro que muy en el fondo Manuel Saavedra y otros comparten, porque muchos nos los han dicho. Tenemos que trabajar, sí, están ahí. Y también los que trabajan en las empresas que están al servicio del gobierno federal, no tienen la culpa, trabajan. Igual aquí en el instituto hay personas que están trabajando, pero que también tienen principios, ética, calidad moral, y están con nosotros, están con Morena. Ya no se confía en el sistema de partidos, es verdad, pero nosotros no hemos postulado todavía candidato, ni hemos sido gobierno, somos Morena. Después del 9 de septiembre nos fuimos a constituir, 2012, nos fuimos a constituir como nuevo partido político para transformar el país como la esperanza de México. ¿Sí? No es cosa de arriba, de que nos sentimos santísimos, no, es cosa de honestidad, simplemente, y la honestidad es una virtud que poseen muchos de los que están aquí en esta mesa, no tengo duda de eso, pero muchas veces se quiere defender algo que es lamentablemente indefendible. Andrés Manuel López Obrador lo ha padecido, el peligro para México y tantas otras. Como buenos mexicanos sabemos quién es Andrés Manuel, la verdad, sabemos quién es López Obrador. Y algo que no se le puede reprochar es la deshonestidad, no es cosa de impoluto, que quede claro para el representante del PR. Y muchas gracias. Termina, señor representante. ¿Con qué asunto? Evidentemente, Presidenta, porque hay una alusión. Sería en sentido de réplica y ahí le pido ajustar su participación hasta 3 minutos. Por escrito. No se preocupe, muchas gracias. Muy rápido, muy breve. Mi ser, y en el fondo de mi ser, soy priista y lo he demostrado, no ahorita. Mis antecedentes laborales vienen donde yo he presentado renuncia con gente que brincó de partido por no tener una identidad partidista y me quedé en el partido no por trabajo. Yo no soy chambista, soy abogado. Sé litigar, sé trabajar. En el fondo de mi ser soy priista y sigo siendo priista. Impoluto. Las declaraciones del Señor son distintas a los hechos que se le señalan y se le demuestran. Y Él dice, no lo conozco. No lo conozco, pero tengo hasta las fotos. Nunca en mi vida, como dirigente social y como dirigente político, he establecido relaciones de complicidad con nadie. En el caso de O sea que miente. no conozco al expresidente. O sea, sí que miente. Es indefendible, en efecto, es indefendible el tema de López Obrador. Y habría que transparentar en esa honestidad de dónde saca los recursos para vivir y para moverse Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto. Mira, señor representante, una
Una vez que se ha desahogado el quinto punto del orden del día, en desahogo del sexto punto del orden del día correspondiente al dictamen 004, diagonal CAUT, diagonal 15-10-2014, que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y resolución 017, diagonal SE, diagonal 28-10-2014, relativa a la medida cautelar solicitada por el quejoso C. Rubén Cayetano García, representante de Morena ante este Consejo General, dentro del expediente de queja IEPC, diagonal UTCE, diagonal PASO, diagonal 008, diagonal 2014. Solicito al secretario ejecutivo que en desahogo de este punto dé lectura de los puntos resolutivos, primero del dictamen referido y en segundo lugar de la resolución que nos ocupa. Adelante, señor secretario. Con su permiso, Presidenta, resolutivos del dictamen 04. Primero, se declara procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso a efecto de que retiren los anuncios publicitarios en términos del expuesto en el considerando segundo del presente dictamen, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados. Segundo, con base en lo determinado en el punto que antecede, se ordena a los denunciados ciudadanos Ángel Aguirre Herrera y Rubén Figueroa que dentro del plazo de 72 horas siguientes a la notificación del presente, retiren los anuncios publicitarios con que se les relaciona, debiendo informar sobre su cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes, en el entendido que para efectos del aseguramiento de los anuncios dentro del plazo en comento deberán ponerlos a disposición de esta autoridad electoral. Tercero, solicítese el apoyo al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, o en su caso la dependencia de los ámbitos federal, estatal o municipal competentes, a fin de que tomen las medidas y providencias necesarias para que se dé cumplimiento a lo ordenado, en el entendido que una vez que se resuelva el fondo de la queja del origen y de ser el caso acreditar la infracción y su imputación, se determinará el pago de los gastos que ello origine a quien resulten responsables. Cuarto, se incluye el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que en coadyuvancia con la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral, realice las providencias necesarias ordenadas a efecto, con el objeto de que se dé cabo al cumplimiento del presente acuerdo. Quinto, en términos de los artículos 436 y 437 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, túnese el presente dictamen a la consejera presidenta del instituto para efectos de que oportunamente sea estudiado y votado por el Consejo General de dicho órgano electoral. Y sexto, para los efectos legales a que haya lugar, una vez aprobado el presente dictamen por el Consejo General de este instituto, notifíquese la resolución que al efecto emita al quejoso y a los denunciados en los domicilios que constan en autos para ese efecto, así como por estados a los demás interesados. La resolución es del tema siguiente. Primero, se aprueba el dictamen 04 de diagonal CAUT de diagonal 15-10-2014 que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y declara procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, a efecto de que se retiren los anuncios publicitarios en términos de lo expuesto en el considerando segundo de la presente resolución, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo del asunto o sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados. Segundo, con base en lo determinado en el punto que antecede, se ordena a los denunciados ciudadanos Ángel Aguirre Herrera y Rubén Figueroa que dentro del plazo de 72 horas siguientes a la notificación de la presente, retiren los anuncios publicitarios con que se les relaciona, debiendo de informar sobre su cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes, en el entendido que para efecto del aseguramiento de los anuncios, dentro del último plazo en comento, deberán ponerlos a disposición de esta autoridad electoral. Tercero, solicítese el apoyo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, o en su caso la dependencia de los ámbitos federal, estatal o municipal competentes, a fin de que se tomen las medidas y providencias necesarias, a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado en el entendido que una vez que se resuelva el fondo de la queja de origen y de ser el caso acreditada en infracción y su imputación,
Se determinará el pago de los gastos que ello origine a quien resulte responsable. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que, en coadyuvancia con la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral, realice las providencias necesarias ordenadas al efecto, con el objeto de que se dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. Y quinto, notifíquese la presente resolución al quejoso y a los denunciados en los domicilios que consten en autos para ese efecto, así como por estrados a los demás interesados. Servido, presidente. Gracias, señor secretario ejecutivo. Una vez que hemos escuchado los resolutivos a los que dio lectura el secretario ejecutivo de este consejo, se pone a consideración de los integrantes del pleno si desean hacer uso de la palabra. En primera ronda tiene la palabra el representante de Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. A razón de que la parte que represento es quejosa y se declaran procedentes estas medidas que hemos solicitado. Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios desde que ustedes no estaban, para que quede, no estaban cuando nosotros presentamos, no se vayan a sentir aludidos. Cuando presentamos la queja, estaba los anteriores consejeros, y el consejero Jehová por ahí hizo una declaración de que no había ninguna queja que se hubiera presentado. No era cierto, nosotros ya habíamos presentado nuestra queja. Tardaron demasiado en el órgano correspondiente para decretar la inspección. De tal manera que cuando nosotros fuimos junto con el personal de aquí, a ver dónde estaban colocados los sinnúmeros de espectaculares, ofrecimos como prueba las fotografías de 6 o 7, pero dijimos dónde estaban los demás, las rutas, y no fueron más que a precisar los que ya estaban, es decir, dieron tiempo para que lo retiraran. Cuando fuimos no encontramos más que 2 o 3, y lo peor que respecto al otro, a Figueroa Smutny, no se decretó nada. Lo tuve que reiterar y esto dio mucho tiempo para que también señor Figueroa Smutny retirara. Entonces debe haber disposición por parte de la instancia contenciosa, de la instancia receptora de las quejas, para que actúe con inmediatez, que sea rápido. Son asuntos que si no se actúa luego, pronto, le da tiempo al infractor de la ley. Nosotros ya hay elementos, ustedes lo están declarando procedente, pero desde ahora lo decimos, en su momento, por este tipo de infracciones, vamos a impugnar el registro de los dos por donde se presenten, sea una alcaldía, sea una diputación federal, porque no se pueden elegir todavía, a pesar de que aprobaron la reelección ellos mismos, a una federal, que son las que se van a disputar, a una alcaldía, porque es argumento para poder impugnar el registro de estas dos personas que han sido denunciadas por Morena. Así vayan a una regiduría o a una sindicatura. Miren, son dos personajes, Ángel Aguirre Herrera y Rubén Figueroa Smutny, por la misma vía, en el mismo lugar, al mismo cargo, y no denuncia. Por eso lo presentamos en el mismo expediente.
no por la vía separada uno por uno, no. Y se está resolviendo así precisamente, los dos embutidos en el mismo costal, porque ninguno de los partidos lo denunció. ¿Cómo se llama eso? Muchas gracias. ¿Alguien más en tercera ronda de participaciones sobre este asunto? ¿No? Consejeros, consejeras integrantes del Consejo General, una vez que se han agotado las 3 rondas de participaciones, se somete a su aprobación la resolución que nos ocupa. Quienes estén por su aprobación, sírvanse votar de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. En desahogo del 7º punto del orden del día, correspondiente al dictamen 003, diagonal CPIPP, diagonal 24-10-2014, que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y resolución 018, diagonal SE, diagonal 28-10-2014, relativa a la modificación de los documentos básicos del Partido de los Pobres de Guerrero. Solicito al secretario ejecutivo que en desahogo de este punto de lectura a los puntos resolutivos de la resolución, primero del dictamen y después de la resolución que ahora nos ocupa. Permiso, Presidenta. Resolutivos del dictamen 003. Se da cuenta que se integra a la presente sesión el suplente de Morena. Primeramente, si me permiten, en primer en el ordenado por la presidencia doy lectura y nos... Bueno. Entiendo que el suplente asumiría de aquí en adelante la sesión del Consejo General en su calidad de representante suplente. Entonces procederíamos a tomarle la protesta de ley. Creo que es preciso el reglamento. Cuando está ausente el propietario, entra en funciones del suplente. Cuando está el propietario, tiene que asumir la responsabilidad del suplente. Entonces, tengamos el resto. Ya está, mira. Levanta esa suplente. Protesta suplente. A ver, si nos escuchamos. Y si alguien... Tendría que firmarla en todo caso el representante suplente una vez a la conclusión de la sesión. Y se dará constancia en el acta correspondiente del retiro del señor Rubén Cayetano García hasta esta altura de la sesión, y para tomar la protesta de ley al ciudadano Sergio Montes Carrillo en su calidad de representante suplente del partido Morena. Esperamos solo el formato para la toma de protesta.
Sergio Montes Carrillo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las leyes, decretos y acuerdos que de ella u otra emanen, regidos siempre por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, el cargo de representante suplente ante este Consejo General que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Nacional Morena le ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el Comité Ejecutivo de su partido y la sociedad de Guerrero se lo debatan. Continuando con el desarrollo de la sesión, procedería a dar el uso de la palabra al señor secretario ejecutivo para leer los resolutivos del dictamen y la resolución que nos ocupa. Adelante, señor secretario. Con su permiso, Presidenta, resolutivos del dictamen 003. Primero, se propone que el Consejo General de este Instituto Electoral declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas a los documentos básicos del Partido de los Pobres de Guerrero, las cuales entrarán a vigor a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se propone que el Consejo General tenga por cumplido los resolutivos del Acuerdo 023/C/24-09-2014, mientras que se aprobó la solicitud de registro como partido político estatal de la organización política denominada Partido de los Pobres de Guerrero, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JDC 2173/2014. Tercero, se propone el Consejo General que una vez aprobado el presente dictamen se notifique al Partido de los Pobres de Guerrero. Cuarto, se propone el Consejo General que una vez aprobado el presente dictamen se publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado para todos los efectos a que haya lugar. Las resoluciones del tenor siguiente. Primero, se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas a los documentos básicos del Partido de los Pobres de Guerrero, las cuales entrarán en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se tienen por cumplimentados los resolutivos del Acuerdo 023/2409-2014, mientras que se aprobó la solicitud de registro como partido político estatal de la organización política denominada Partido de los Pobres de Guerrero, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JDC 2173/2014. Tercero, notifíquese la presente resolución al Partido de los Pobres de Guerrero. Y cuarto, publíquese la presente resolución en el periódico oficial del Gobierno del Estado para todos los efectos a que haya lugar. Señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Hemos escuchado los resolutivos tanto del dictamen como de la resolución que nos ocupa, los que dio lectura el secretario de este Consejo. Se pone en consideración de los integrantes del Pleno del Consejo General la presente resolución. Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra sobre este asunto. De no ser así, señoras consejeras, señores consejeros, se somete a la aprobación la resolución referida. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Una vez que han sido agotados los puntos incorporados en el orden del día, siendo las 13:17 del día 28 de octubre de 2014, declaro formalmente clausurada la 9ª sesión extraordinaria. Asimismo, se les informa que con la debida oportunidad se les convocará para la próxima. Buenas tardes a todos.